¿Qué tal, amigas y amigos de Hablemos de Ópera? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a nuestra charla de los martes, nuestra charla en vivo, abierta, gratuita para todos ustedes. Una charla que hacemos con mucho gusto desde hace ya un rato largo, creo que más de 2 años, y en la que hace un buen tramo que rebasamos las más de 200 transmisiones por exagerado que suene el número. Empezamos por agradecer a las instituciones que de una u otra manera se suman a estas transmisiones, a la difusión de las mismas, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica desde Santiago de Chile, con sus casi 40 teatros iberoamericanos de ópera afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo desde Colombia, en Bogotá, la Ópera de Los Ángeles en California, en los Estados Unidos, el Canal 22 de México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Mahler Foundation, la Sociedad Mahler. Nuestro teléfono, WhatsApp 55 43 47 0283, nuestras redes sociales, esta página de Facebook, Hablemos de Ópera, denle me gusta, denle seguir, recomiéndenla para que siga creciendo nuestra comunidad virtual internacional operística. Nuestra página de Instagram, @hablemos_de_ópera, YouTube, Hablemos de Ópera es nuestro canal, Twitter, @gkleinburg. Nuestro teléfono, ya lo habíamos comentado, nuestro correo electrónico, hablemosdeopera1@gmail.com. Y ahora sí, antes de empezar, un anuncio. Tenemos un curso nuevo, curso conferencia, un curso comprimido, una conferencia magistral, como la quieran llamar, este próximo lunes 20 de junio, de las 7 a las 9:30 p.m. Y es, si me lo permiten, un producto, una propuesta nueva, porque ahora nuestro proyecto, que ya está anclado firmemente en Hablemos de Ópera, que se ha extendido a Hablemos de Música, que ha empezado a tener también ya 2 cursos en Hablemos o sobre el tema Hablemos de Literatura, se acerca ahora también al tema del ballet tangencialmente o directamente con este nuevo curso que es realmente Hablemos de Música, Hablemos de Ballet. El tema, el nombre del curso es El Lago de los Cisnes, un mar de enigmas, ¿sí? El ballet más famoso probablemente de todos los tiempos, aquel que nos viene a la mente enseguida cuando de ballet hablamos, cuando de Tchaikovsky hablamos, pero realmente sabemos qué hay detrás, qué hay debajo de esta obra. Hay una historia más dolorosa, no turbia, esa no sería la palabra, más camuflada de lo que pensamos. Una historia que tiene que ver con la biografía, que tiene que ver con la condición propiamente dicha de Piotr Ilich Tchaikovsky. ¿Qué hay con la música? ¿Qué tan rusa u occidental es? ¿De qué manera está también contando la historia? ¿Cómo orquesta? Todo esto, ¿qué hace Tchaikovsky con el Lago de los Cisnes y desde dónde, desde qué zona de dolor le escribe? Inscríbanse, asistan a esta conferencia, curso, y les puedo garantizar, sin lugar a dudas, que jamás volverán a escuchar o a contar de la misma manera el Lago de los Cisnes. Son 650 pesos por dispositivo, por computadora. Llámenos o escríbanos al 55 43 47 0283, hablemos de opera1@gmail.com, o también a través de un mensaje directo a nuestra página de Facebook Hablemos de Ópera, e inscríbanse a este curso que realmente cambiará su visión de este ballet. Si el horario, si la hora, si el día no les acomoda, no pasa nada. Tenemos toda la flexibilidad a través de la versión grabada que podemos entregar a la mañana siguiente de la transmisión, de la emisión de la sesión en vivo, que será, insisto, este próximo lunes 20 de junio a las 7 de la noche. Y ahora sí, nuestra conferencia del día de hoy completamente encaminada, encauzada hacia este próximo domingo que se conmemora en muchos lugares del mundo el Día del Padre. Nuestra charla de hoy es la figura paterna en la ópera. Alguien dirá, pero ya hablaste de eso, ¿no? Hace muchísimo tiempo o muchísimas conferencias hablamos de padres, hijos y óperas, en donde más bien nos enfocábamos en la biografía, la personalidad de los compositores, en su historia, en sus padres,
en su filialidad, si la queremos llamar así, y cómo esta trasciende, se transfunde literalmente en su quehacer operístico. Hoy estamos girando la aproximación y partimos de las óperas mismas, de los personajes paternos, de las figuras paternales en varias obras y compositores emblemáticos. Es decir, desde ahí, desde ese lugar, por supuesto que una vez más nos acercaremos a las biografías, nos acercaremos, si se puede decir de ese modo, al inconsciente de estos compositores. Habría que empezar por el principio, por el origen de la ópera que tantas veces hemos contado aquí y que inevitablemente tiene una connotación mayoritaria, no mayoritaria, abrumadoramente masculina, patriarcal, lo que puede haberse vivido en la Florencia, en la futura Italia, entonces del siglo XVI, de finales del siglo XVI. Es decir, la ópera es, como prácticamente todas las artes, desgraciadamente, hecha por hombres, para hombres, regulada por los hombres en un principio, y con una visión, insisto, patriarcal, machista, de inequidad de género absoluta. Sin embargo, y lo hemos comentado en nuestro curso, en el curso y conferencias que hemos tenido también aquí sobre la condición femenina en la ópera, no deja de ser esto paradójico, puesto que la ópera se ocupa tanto, tantísimo, no de las mujeres, sino de la mujer. A mí me parece que realmente si sumamos el corpus de las obras maestras, del núcleo duro del repertorio operístico de todos los tiempos, abrumadoramente son óperas sobre la mujer, sobre las mujeres. Dicho esto, regresamos a este origen absolutamente masculino, si se quiere ver así, de la ópera, en donde la temática no está particular ni cercanamente enfocada en elementos tan puntuales como la paternidad. Está enfocada, eso sí, en mitos. Tenemos el mito de Orfeo, pero bueno, ¿qué títulos originales tenemos? Orfeo, Coronación de Popea, El retorno de Ulises a la patria, Eurídices, etc. De ahí se empieza a escuchar, se percibe que hay una clara incidencia de temas mitológicos, de temas vinculados con los mitos. Y en los mitos, eso sí, en los mitos griegos, que son los que dan luz a mucho del quehacer operístico inicial, en esos mitos sí que aparece de una u otra manera, más directa o tangencialmente, la figura de padres e hijos, de padres e hijas, de esta manera tan humana, tan melodramática en ocasiones, telenovelesca se podría decir en otras, con las que la mitología griega trata todo lo que con sus dioses tiene que ver. Sabemos que aquí, fíjense, esto sí me lo topé al estar preparando hoy esta charla, al empezar a tomar algunas notas, algunos apuntes de qué decir. Justamente es en esos momentos, en estos a veces, cuando me veo obligado a reflexionar, a tratar de articular de alguna manera, de una nueva manera, información que todos podemos tener. Al estar haciendo esto, me topé con un hallazgo fortuito que no preví. La primera ópera, emblemáticamente o universalmente aceptada como la primera, no existe, se perdió, desapareció, y fue la Dafne de Jacopo Peri. La Dafne, es decir, basado en el mito de Dafne. Y oh, sorpresa, en el mito de Dafne, la paternidad no solo aparece, sino que la paternidad tiene un papel ciertamente destacado. Por lo tanto, me contradigo de lo que había pensado originalmente, recapacito y digo que desde la primera ópera, aunque fuera de forma involuntaria, la paternidad, la idea de un padre y una hija, está presente. ¿De qué manera? Pues ciertamente a través del personaje de Dafne, esta chica perseguida por Apolo, a quien Apolo, le había disparado una flecha para hacer que se enamorara de esta chica. Dafne huye de él, de Apolo, porque Eros a su vez le dispara a Dafne una flecha con punta de plomo que la hace sentir desprecio y desdén por el joven que está perdidamente enamorada de ella. En esta huida, en donde claramente de lo que el mito está hablando es de la contraposición o de la lucha entre el deseo carnal, lujurioso que puede experimentar Apolo
y la castidad o la frialdad de Dafne hacia él. En esta huida, Dafne le implora ayuda a su padre. ¿A quién? A Ladón. Ladón termina siendo el primer padre, directa o indirectamente vinculado con la ópera, quien para socorrerla la transforma en un laurel, un árbol que desde ese momento se convierte sagrado para el propio Apolo y para todos los demás. Es decir, este enfrentamiento entre la virtud y los deseos sexuales se ve, concluye en que ella es puesta a salvo a través de una metamorfosis y de ser confinada a este árbol, en una suerte de alusión a la castidad eterna, forzada a sacrificar su cuerpo y a convertirse en árbol. Es decir, aquí tenemos esta presencia. Y si recordamos, por dar uno de los ejemplos, el primero que ese sí no lo tenía pensado, que me viene a la mente de Dafne hecha ópera, está la Dafne de Richard Strauss, ya entradísimo el siglo XX. Esta ópera extraña, no de las más socorridas del repertorio straussiano, que tiene una de las escenas musicales más memorables escritas en el siglo XX. Les recomiendo, busquen en YouTube, googleen nada más la escena de la transformación en la Dafne de Richard Strauss y se van a acordar de mis palabras. Ergo, también ahí, en esa ópera de Richard Strauss, está de alguna manera implícita la figura paterna. Y ya que estoy hablando de Strauss, pongo desorden en esta pequeña línea cronológica o este orden a través de compositores que convertía en apartados con los que planeé esta charla. Pongo un poco de desorden y si hablé de Richard Strauss, tendría que hablar de Electra, esta ópera en donde no sé si estamos hablando de una obra que aborde la figura paterna. Ciertamente estamos hablando de una ópera que aborda la obsesión total de una chica, de una mujer, con la figura paterna. Eso sí está presente a través de la obsesión de Electra por su padre, Agamenón, que ha sido cruel, salvajemente asesinado por Clitemnestra, la madre de Electra, y Egisto, su amante. Es decir, tenemos una figura paterna omnisciente, presente, apabullante, aunque propiamente no existe ya. Me parece que la figura paterna de este modo está pues presente en estas dos óperas de Richard Strauss a las que he hecho alusión. Y ahora, si regreso o si intento regresar con un poco más de rigor y de orden al plan de recuento que tenía previsto, tendría que aterrizar en el periodo barroco, en el periodo de la ópera seria barroca, en donde ciertamente hay incontables figuras masculinas. Pero hay que entender claramente qué es lo que está haciendo la ópera barroca, los escritores, los compositores de este género y de este periodo en aquel momento. Realmente lo que están haciendo, hoy lo sabemos, termina siendo una suerte de propaganda pagada, de promoción política de los gobernantes de estos reinos, ducados extranjeros que controlan la península itálica. Están haciendo retratos, eulogías, tributos panegíricos de estos gobernantes, idealizando sus atributos positivos de masculinidad, de virilidad, de gobernantes, de seres ilustrados, tolerantes, pacíficos, que perdonan, honorables, etcétera, etcétera, etcétera. No propiamente la de padres, aunque con mucha frecuencia aparecen conflictos padres e hijos. Pero yo me detendría en una obra posterior, claramente posterior al apogeo de la ópera seria barroca, pero para poder aterrizar con Wolfgang Amadeus Mozart y aterrizar en una de sus óperas hoy emblemáticas, una ópera que, si bien pertenece a un apartado mozartiano poco socorrido hoy día como es el de sus óperas serias, sí tiene un interés particular por lo que implicó, por la grandeza de la obra y por la obra maestra de la que hablamos. Me refiero, por supuesto, al Idomeneo, rey de Creta, de Mozart. En esta obra sí que aborda la paternidad Mozart. En esta obra donde Idomeneo,
el rey de Creta, para sobrevivir a un naufragio con el que va con toda su tripulación, hace un voto al dios Neptuno, al dios de la tormenta del mar, diciendo que si los pone a salvo sacrificará al primer ser al que encuentre. ¡Oh, sorpresa! Neptuno los salva y el primer ser al que encuentra termina siendo su propio hijo, Idamante. Y entramos en un tremendo conflicto de paternidad. En mi opinión, el primer gran conflicto. Puedo estarme equivocando, puedo estar haciendo alguna omisión. No está esto escrito en algún lugar, son reflexiones. Si alguien quiere aportar alguna idea de una ópera donde el tema padre-hijo tenga una relevancia tan grande y se trate de una obra maestra también anterior a Idomeneo, bienvenida. En esta sí que está presente y es esencial a la obra. Finalmente, Idomeneo tratará de anteponer su paternidad, el amor a su hijo responderá con un acto de heroísmo y el Deus ex machina, esta solución divina que aparece para resolver estas óperas en el último segundo, termina con un conflicto que de otro modo hubiera sido absolutamente aterrador. Claramente, si bien esta ópera tiene un antecedente metastasiano de un libreto, de una historia escrita antes por Piero Trapassi, alias Metastasio, el gran poeta imperial de tantas óperas serias del periodo barroco, claramente hay un resorte que se mueve en Mozart. Hay un resorte en esta búsqueda de la comisión, en esta no elección, pero aceptación del título que le encomienda el príncipe elector en Múnich. ¿Y cuál es ese resorte? Su relación cada vez más deteriorada y ya al borde de la ruptura con su propio padre, con esa figura paterna real en Mozart que fue Leopold Mozart. No podemos soslayar que Mozart escriba esta obra tan intensa y tan desgarradora sobre un hombre que no quiere, que no puede matar a su hijo cuando él está viviendo una relación en la que está matando a su padre y de alguna manera provocando que su padre lo mate, como acontece con cualquier adolescente, con cualquier hombre joven en un periodo, en un proceso de emancipación del padre. Esta situación convierte a Idomeneo indubitablemente en una ópera emblemática de la figura paterna dentro del quehacer operístico y explica de algún modo también estos desplantes prerrománticos tan anti-ópera seria que Mozart vierte en este título, que todavía se ciñe en buena medida a los parámetros de esta construcción operística, ya muy de salida, pero aún presente. Mozart interviene en el libreto escrito por el abad Baresco, que está viviendo en Salzburgo. Así es que hay un involucramiento también con el texto, con la escritura. No podemos negar que la relación hijo-padre, padre-hijo en Mozart está presente en Idomeneo, como tampoco podemos negarlo. En esa otra, no hay muchas, figura paterna que aparece con tal peso en una ópera de Mozart. Me refiero, por supuesto, al comendador de su Don Giovanni, o sea, el libertino castigado. Esta ópera escrita por Lorenzo da Ponte sobre un tema muy de moda, en donde tenemos esta figura en la que va a convertir al padre en un bajo profundo. Interesantísimo que esta figura paterna se vuelva ahora una tesitura otrora destinada únicamente al género bufo, al género cómico. Llama mucho la atención que Mozart entienda que necesita este color, este tipo de voz, esta profundidad hondura, cavernosa, canora, para generar esta figura paterna que quiere presentarnos desde el arranque de la ópera, en el que el comendador descubre a su hija, a Doña Ana, en algo que no estoy convencido de que sea una violación por parte de Don Giovanni, no, más bien una relación en alguna medida consensuada. Y luego este padre honorable, figura honorabilísima paterna, que desafía en un por demás desigual duelo al antihéroe que protagoniza esta ópera, a Don Giovanni. Es asesinado, es atravesado por la espada de Don Giovanni, y luego vendrá esta figura paterna
un poco como Agamenón en la Electra de Strauss, si me lo permiten, que crece y crece y crece desde la ultratumba hasta convertirse también en una suerte de figura paterna, admonitoria, castigadora del propio personaje, del propio Don Giovanni. Este comendador se vuelve una super figura paterna o una figura super paterna, si la queremos ver de ese modo en la ópera, hasta llegar al final, prácticamente en el clímax de la obra, en el clímax mismo de la obra, acompañado de este disonantísimo acorde basado en re menor, a exigirle a esta suerte de hijo, Don Giovanni libertino, que se arrepienta de esa vida, de esa disipación, de ese libertinaje, de esa inmoralidad, si no quiere ser arrastrado al infierno. Y Don Giovanni, en un acto inmenso de valentía, no aceptará, no permitirá que eso suceda, negará, se rehusará a disculparse y será arrastrado al infierno. Por supuesto, desde la película Amadeus de Peter Shaffer, basada en la obra de teatro, ahora se me va el nombre, lo recordaré en un momento, de quien es, no es cierto, es de Peter Shaffer la obra y de Milos Forman la película, perdón. Desde ahí tenemos ya esta asociación que también se hace entre Wolfgang Mozart, Leopold Mozart y el comendador. Leopold, alias el comendador, en este momento en el que ya la ruptura es total, en el que Mozart lleva esta vida don giovanesca, según su padre, no es el caso, disipada, relajada, poco ordenada, eso sí, y las admoniciones, las reconvenciones, las reprimendas continuas de este Leopold Mozart, pseudo comendador, pidiéndole, exigiéndole a su hijo que se arrepienta. Ahí tenemos otra figura paterna emblemática dentro del ámbito operístico. Rossini puede aparecer dentro de este catálogo a su manera, en todas estas pequeñas farsas de un acto que con tanta frecuencia aluden a matrimonios inducidos, matrimonios forzados, y que luego en óperas bufas ya de gran escala aparecen a través de estos tutores mayores tipo Don Bartolo, que quieren casarse, seducir a chicas que bien podrían ser sus hijas. Hay algo extraño, una suerte de distorsión de lo paternal. No creo estar forzando el símil, no creo estar forzando el argumento. Insisto, desde el señor Brusquino hasta el barbero de Sevilla, pasando por 1000 ejemplos más. No, insisto, de una manera tradicional, emblemática de figura paterna, pero un elemento paternal distorsionado, oscuro, aparece en las óperas de Rossini. No podemos decir lo mismo en cuanto a oscuridad o sutileza o tangencialidad de la figura paterna en las óperas de Verdi. Verdi es el compositor operístico de los padres, del padre. Uno podría trazar una parte crucial, sustancial, analizar una parte así del catálogo verdiano a través de la relación padre-hijo. Nos podríamos entretener aquí 3 charlas hablando de eso. Eso sin contar con las óperas revolucionarias, nacionalistas, antes de la reunificación italiana, que aluden de tal manera a la patria. Y la patria, más allá de la etimología, tiene una connotación, una simbología de padre patriarcal también. Quitando eso de lado, que puede ser sutil, tenemos que mencionar que el tema del padre es una obsesión y una tortura en la vida y en la obra de Giuseppe Verdi. Este hombre que tuvo una desastrosa relación con su padre, al que quiso borrar, relegar de su vida a Carlo Giuseppe Verdi, a este hombre al que convierte incluso en analfabeta, no siéndolo, para tratar de desmarcarse de él, de su madre, Luigia Utini, un poco un cero a la izquierda, si me permiten decirlo así, para tratar de convertirse, de ostentarse
en un hombre construido a sí mismo. Verdi necesita esa separación, ese matar al padre, y adopta muy pronto un padre sublimado, un padre nuevo, que será ni más ni menos que Antonio Barezzi, el padre de Margherita Barezzi, su primera esposa, que morirá prematuramente, su descubridor, su mecenas, su impulsor. Es decir, tenemos a un Verdi en la vida deambulando entre una figura paterna a la que rechaza, que le parece negativa, censurable, censurada, censuradora, y a una figura benefactora, noble, amable de la paternidad. Y ahí vamos viendo estos juegos, a veces como espejo con dos padres, a veces como un padre con dos perfiles, a veces como un personaje paterno con ambigüedad entre uno y otro. Me explico con cuidado. No hay madres en la ópera de Verdi. ¿Acaso Azucena en El Trovador? ¿Y qué madre? Esta mujer, hija de una supuesta bruja que es quemada y que termina vengándose equivocadamente, quemando a su propio hijo y rescatando al hijo del enemigo, en fin, todo esto que resultan ser además medios hermanos, no voy a contar aquí, pero no medios hermanos, hermanos completos, Manrico y el Conde de Luna, pero bueno, esta figura de la madre, nada más para hablar de que hay al menos un ejemplo, pero si vamos a hablar de esta permanente dicotomía, de esta presencia de la figura paterna en las óperas de Verdi, ¿por dónde les gusta? ¿La Traviata? Germont, ejemplo supremo, o un personaje en el que Verdi hace que se encarne de manera suprema la doble moral, el chantaje, el abuso ultrapatriarcal, el también patriarcal y totalmente machista sentido del honor, este padre de Alfredo que reina durante todo el segundo acto, que chantajea, que manipula a la pobre Violeta, que después a través de un aria, aparentemente una canzoneta inocua como el Di Provenza, il mare e il sol, está realmente chantajeando a su hijo. Un hombre que muchos tratan de matizar como un padre con un matiz humano y que otros ven como un personaje absolutamente despreciable, insisto, que encarna lo peor de la sociedad machista de su tiempo. ¿Y qué tal de Miller? En la Luisa Miller, esta ópera que marcó el viraje de lo nacionalista, de lo histórico, de estos frescos amplios o ampulosos verdianos para ir al ámbito doméstico, familiar, de pareja, de suegros, de familias, a este otro ámbito que resultó ser infinitamente más poderoso y acaso más entrañable en la producción verdiana. Tenemos en esta Luisa Miller algo que no sucede en otras óperas de Verdi. Dos padres que aparecen casi como visiones especulares o como imágenes especulares dentro de la misma ópera. Uno, barítono, el otro, bajo. En una historia un poco a la Romeo y Julieta, en donde Miller, el padre de Luisa Miller, es un padre idealizado, noble, comprensivo, generoso con su hija, mientras es el barítono, mientras que Walter, bajo, el otro padre, más poderoso, es impositivo, duro, intransigente, apresa a Miller, una historia rebuscada con intriga amorosa, desamor, veneno, duelos, muertes, tragedia total, en donde mueren Miller, los dos amantes, pero donde tenemos a esta doble figura del padre desplazada, transformada en dos padres simultáneamente. Díganme si no es importante para Verdi la figura paterna cuando la incorpora en una visión, en una forma doble dentro de una sola ópera. Rigoletto, para muchos, la gran ópera sobre padre e hija. Un padre dual, una figura dual. Los dos padres, las dos ideas, nociones de paternidad en Verdi presentes. Ese Rigoletto que es un cerdo, un ser despreciable, grotesco, canalla, delincuente para su patrón, el duque de Mantua, pero que al llegar a esa casa donde tiene de una manera extraña encerrada una hija que no sabemos con quién tuvo, ahí se vuelve todo bondad, todo amor, todo dulzura y todo miedo de que su hija sea deshonrada, como tantas chicas que son deshonradas por el conde gracias a su propia intervención, y esta tragedia del padre al que lo alcanza esta propia maldad, estos propios delitos que él contribuye a sembrar y a generar.
¿Qué me dicen de Don Carlo? El enfrentamiento y la rivalidad suprema en todos los ámbitos entre un padre y un hijo. Entre este padre, Felipe II, el bajo, y su hijo, Don Carlo, el tenor. Un enfrentamiento por poder, por gobierno, por mujeres, por capacidad de seducción. La rivalidad extrema, feroz, entre un padre y un hijo, muy probablemente está en el Don Carlo de Verdi. Y Simón Boccanegra, ¿cuántas llevamos? Y seguimos con Verdi. Simón Boccanegra, otro ejemplo supremo de paternidad, que muestra el reencuentro sublime o sublimado de un padre y de una hija, y en el que muestra esta dicotomía, esta dificultad para un hombre de conciliar su paternidad con su calidad o su trabajo como gobernante. Una hermosa figura la de Simón Boccanegra, que funde y confunde al padre, al hombre y al gobernante ideales. De nuevo, en un papel emblemático de barítono. Y seguimos, bueno, uno más nada más, Amonasro en la Aída, la antepenúltima ópera verdiana en la que este hombre, el líder, el jefe de los etíopes, el padre de Aída, será duro, será chantajista de nuevo, será inclemente con su hija e incluso de una manera un tanto cuanto manipuladora la hará inducir a Radamés, el amante general egipcio de Aída, de confesar por dónde pueden tener un flanco abierto para atacarlos y vencerlos. Otro barítono. Es decir, Verdi generó con los papeles paternales o de figuras paternas a su barítono nuevo, al nuevo barítono verdiano. Este está incluso determinado por las implicaciones, connotaciones, rasgos, virtudes, limitaciones paternales o paternas de la figura paterna en la ópera, en las óperas verdianas. Este perfil vocal con su amplia línea de canto, con el lirismo, pero también con agresividad, con agudos, pero con cuerpo, con garra, pero con nobleza, con oscuridad, es decir, este amplio abanico que conforma el barítono verdiano, el nuevo barítono que crea Giuseppe Verdi, es hijo directamente de estos padres de las óperas verdianas, si me permiten este juego. Y por otro lado, estos padres barítonos verdianos conforman el verdadero retrato de la condición masculina que Verdi hace, muchísimo más que lo que logra con sus tenores. Queremos cambiar de latitudes, vámonos a Rusia, vámonos a Modest Mussorgsky, vámonos a Boris Godunov o Boris Godunov, en donde Mussorgsky va a darle un volumen, una hondura psicológica increíble y extraordinaria al simple personaje del gobernante Boris Godunov, tomado de la obra de Pushkin, de los 12 tomos de la historia de Rusia de Vladimir Karamzin. Mussorgsky seguramente, por el amor que sintió por su padre, tuvo una buena relación con su padre, Modest Mussorgsky, seguramente genera también este otro perfil y tenemos una ópera extraordinaria que no solo es el gran fresco de la Rusia profunda, que no solamente es una de las primeras óperas psicológicas que habla de una culpa que está demoliendo, corroyendo a un hombre, sino de la dualidad también de este hombre atribulado por todo esto, pero que es padre de su hijo, de su hija, que adora a Fyodor, el próximo zar, el zarevich, el pequeño zar, que tiene también toda esta proyección en el ámbito doméstico y que conjuga todo, Mussorgsky, en esta que originalmente fue la escena final y cimera de la obra, la escena de la muerte de Boris, en la que Boris funde totalmente el acto de gobernar, el acto político con el acto del amor paterno y muere en brazos de su jovencísimo hijo, dándole instrucciones de cómo ser un buen zar, de cómo ser un buen gobernante, de cómo heredar de la mejor manera ese conflictivo trono que su padre le está dejando. Fascinante también, insisto, la dimensión paterna de Boris Godunov. ¿Y qué decir del Wotan del anillo del Nibelungo wagneriano?
el padre de padres por antonomasia en toda la historia de la ópera y uno de los padres más impresionantes de la historia del arte. Ameritaría una charla entera hablar simplemente de este personaje que es una suerte de eje central, esencial en el anillo, en la tetralogía wagneriana. El Dios todopoderoso, el Padre todopoderoso, pero en esta visión tan peculiar, mitológica, que Wagner acuña a partir de la saga del Cantar del Nibelungo, de las Edas, de otras sagas nórdicas, escandinavas, en la que tenemos, decía yo, a un hombre teóricamente Dios todopoderoso, pero frágil, que tiene que negociar, que tiene que ceder, conceder, y que terminará en una situación no precisamente de Dios supremo. Un retrato también del hombre abusivo y destructivo con todo, con las mujeres, con la familia, la esposa, la nuera, la cuñada, con la naturaleza misma, la que despoja de su oro, de su rama del encino, a la que deforesta, a la que expolia. En fin, tenemos también esta condición masculina, patriarcal, negativa y destructiva, el retrato del hombre ambicioso, pero también este padre que luego se ve defenestrado, vulnerado y errante, y que de alguna manera también algo hay de la figura paterna siempre en toda la obra y la personalidad de Richard Wagner. Hijo, no sabemos teóricamente, de Carl Friedrich Wagner, pero también con esta duda, puesto que es adoptado prácticamente en cuanto muere su padre, siendo él un bebito todavía, por Ludwig Geyer, amante de su madre, actor judío, que será su padre durante 14 años. Wagner firma como Richard Geyer durante 14 años, y de esta duda sobre su paternidad real, de esta duda de ser o no hijo de un judío, vienen muchos de los rasgos menos amables, más reprobables de este personaje absolutamente genial. Wotan es el padre supremo de la obra wagneriana, el padre de las valquirias, ni más ni menos, a las que ha procreado con Herda, la tierra misma, ni más ni menos, padre de Sigmund, su primera gran apuesta para generar al nuevo héroe, abuelo de Siegfried, abuelo padre en algún sentido. Hay una confusión total en Wotan entre la figura de Siegfried y la figura de Sigmund. Son sus herederos, son sus descendientes, son los chicos que él ha generado y que teóricamente constituirán a este nuevo hombre, a este personaje único, a este nuevo héroe, a esta suerte de superhombre nietzscheano. Y por supuesto tenemos a este Wotan, que es el padre de Brunhilde, de Brunilda, en esta relación Wotan-Brunilda, que es, en mi opinión, la más intensa, compleja, diversa, bella y explosiva relación padre-hija de todas las óperas escritas y acaso del arte de Occidente. Esta relación de Wotan y Brunilda, llevada a lo sublime en La Valquiria, nos muestra siempre el lado más humano de Wotan. Nos muestra en esos dúos, en ese dúo tan largo, el amor-odio entre ambos, un amor total, no hay odio, en este amor tenso, este amor hiperestésico que se profesan, este conflicto de obediencia y desobediencia ante el padre, este retrato de la confianza total de un padre en su hija, que es capaz de confesarle a ella todo el desmán que ha generado él mismo, que se abre ante su hija, un padre que se muestra con el corazón abierto y que le muestra sus debilidades, sus traiciones, su falta de ética. Y Brunilda, que le responde con un amor supremo a ese amor supremo que Wotan padre le muestra también. El dolor extremo de Wotan, del padre, al tener que castigar a su propia hija. Y este acto sublime en el que la rodea de fuego hasta que el verdadero héroe digno de ella, un hombre que no conozca el miedo, el nuevo hombre, el nuevo héroe, el superhombre, la despierte y la bese. Hermoso. Salvo porque después nos enteramos que ese superhombre nuevo, maravilloso, terminará siendo el propio sobrino de Brunilda y el propio nieto, hijo de Wotan,
Siegfried, perdón, al que habíamos hecho referencia. Y todo esto con la música o parte de la música más bella, más lírica, cantable y conmovedora de todo el anillo. En mi opinión, es muchísimo más que el dúo y la escena entre Sigmund y Sieglinde, el núcleo y la esencia emocionales de toda la tetralogía. Y no podríamos despedirnos sin aludir a Puccini, y se convertirá en un poco anticlimático ante lo que acabamos de decir. Todo esto de la poca incidencia de personajes paternos o de figuras paternas tendrá que ver con un Puccini que fue huérfano apenas a los 6 años, que vivió rodeado de mujeres, que tuvo una personalidad, sabemos, sobresexualizada, infiel, dependiente de la sexualidad, depresivo, sociópata, egoísta, y que acaso tiene únicamente 2 ejemplos, no me vienen a la mente otros 2, de paternidad: Gianni Schicchi y Pinkerton. Schicchi, en esta única ópera bufa pucciniana, esta sátira extrema, en la que pinta a Schicchi, el pillo total que antepone su propia persona ante todo, salvo cuando es su hija. Su hija es lo único que puede ir antes de él. Y ahí tenemos la celebérrima aria, seguramente el aria más célebre que le ha cantado un hijo, una hija, a un padre en la ópera, y que es, por supuesto, el O mio babbino caro, o mi papito querido, en la que Lauretta está chantajeando de alguna manera a su padre con bastante éxito. ¿Y qué decir del Pinkerton, este joven marine estadounidense, inconsciente, irresponsable, que embaraza abusivamente a una ex geisha de 15 años y que luego, ya casado, él, en Estados Unidos, bajo las leyes occidentales, regresa, se entera de que ha sido padre y va a quitarle al niño a esta chica japonesa que se suicidará para llevárselo a Estados Unidos y convertirlo en un estadounidense. No hay mucho que elaborar acerca de la paternidad en Puccini, pero sí consignar que está presente. Y podríamos seguir un rato largo. Guardemos otros ejemplos para el próximo Día del Padre, si les parece. Y con esto redondeamos esta charla, esta plática, que lo único que buscó fue ir pasando de un ejemplo a otro de estas paternidades en la ópera y mostrar que en efecto la figura del padre, la figura paterna ha estado presente. Me parece que ejemplos como estos extraordinarios que citamos de Giuseppe Verdi, como ese del Boris Godunov, de Mussorgsky, y como el supremo del Wotan wagneriano con su hija Brunhilde, nos muestran que la paternidad sí que ha sido un tema y sí que ha permitido crear historias, personajes y momentos operísticos de esos que no se olvidan nunca. Antes de despedirnos, una nueva invitación. Una invitación para que se inscriban a nuestra conferencia del próximo lunes sobre el Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes, un mar de enigmas. Todo lo que quisieron saber sobre el Lago de los Cisnes y que probablemente no imaginan. ¿Qué hay detrás de esta obra de Tchaikovsky? ¿Qué de su vida, de sus frustraciones, de su dolor extremo aparece? ¿Qué de su biografía o no está ahí? ¿Qué de su música, de su relación con la música realmente rusa, la música occidental? ¿Qué hay de su capacidad de orquestación? ¿Cómo se hacía un ballet? Que fue el primer ballet de Tchaikovsky. ¿Cómo se escribía? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se armaba el ballet? Y por supuesto, ver y escuchar incontables escenas del Lago de los Cisnes desde esa perspectiva, con ese análisis. Una mezcla, ahora sí, de hablemos de música y hablemos de ballet en este curso que inaugura una modalidad que no habíamos explorado, el Lago de los Cisnes, un mar de enigmas, este próximo lunes 20 de junio de las 7 a las 9:30 p.m. Inscríbanse, son estos cursos los que hacen posibles, sustentables nuestro proyecto. El costo es de 650 pesos por dispositivo, por computadora, y pueden inscribirse llamándonos o enviándonos un WhatsApp al 55 43 47 02 83 o al correo electrónico hablemosdeopera1@gmail.com o bien a través de un mensaje directo de Messenger a esta página a la que nos hacen favor de conectarse. Hablemos de Ópera. Soy Gerardo Kleinburg y los espero en la próxima. Hasta pronto.